Bienvenidos al módulo de Técnicas de Entrevista. Quien les saluda es la licenciada Isabel Ramírez. En esta oportunidad abarcamos la lección número 2, que titula Aspectos históricos de la entrevista. Antes de comenzar, oremos. Agradecemos tu gran misericordia, oh Señor, Padre amado, todopoderoso. Estamos agradecidos por un día más y por la oportunidad que brindas a cada uno de nosotros el poder estudiar y aprender diferentes formas de cómo ayudar en el trabajo en el cual tú has encomendado a tu iglesia. Agradecemos este tiempo y te entregamos en este momento esta voluntad para aprender. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. ¿Cuál será el objetivo de esta lección? Conocer aspectos históricos de la entrevista. El objetivo de esta lección, nuevamente, conocer aspectos históricos. Antes, detallaremos la importancia de la anterior lección. La importancia de la entrevista. Permítanme poder utilizar en esta oportunidad un marcador. La importancia de la entrevista está en que esta conversación está desarrollada con un fin determinado, ¿no? Tiene un fin. La entrevista persigue un fin, que es diferente al simple hecho de la conversación. Por lo tanto, es un instrumento técnico de gran utilidad en la investigación cualitativa para recabar algunos datos. Este detalle se enmarca cuando nosotros realizamos una investigación, ¿no? Al finalizar la carrera, seguramente cada uno de nosotros estaremos desarrollando alguna propuesta o detectaremos algún problema, para lo cual realizaremos una investigación para confirmar el problema o, como les decía en la anterior lección, para poder anular alguna hipótesis. Por lo tanto, el énfasis de la aplicación de la entrevista depende mucho en cómo se la esté estructurando. Hay algunas semiestructuradas, ¿no? Hay algunas que son abiertas y otras que son cerradas. En este diseño nosotros podemos tomar en cuenta el énfasis que se le dé a esta estructura. Va a definir también el resultado de esta entrevista. Algunos autores refieren como origen histórico o antecedente histórico de la entrevista a la mayéutica, como el primer antecedente para acceder al conocimiento de lo público. En este caso, la mayéutica fue un método, ¿no?, utilizado en el cual el maestro, por medio de algunas preguntas, propician al aprendiz a que descubra un conocimiento que ya está en el latente. Solo que las preguntas que va desarrollando el maestro le ayudan a descubrir, pero de forma pública, lo que él ya tenía inmerso. Por otro lado, tenemos a la confesión como otro antecedente de la entrevista. ¿Por qué? Por este lado, la confesión fue utilizado como herramienta para sacar la verdad, ¿no? Pero esto se lo hacía a través de una imagen de autoridad, en este caso a un sacerdote. Pero por otro lado, no solamente fue aplicado en instituciones religiosas, sino también en tribunales. Por otro lado, ante algunas autoridades legales, los que en ese momento estaban siendo sentenciados o aprehendidos tenían que dar su versión de los hechos a través de diferentes preguntas sobre las cuales armaban cada uno de los hechos. Entonces, ¿no?, tanto estas dos prácticas como la confesión, ¿no?, y el interrogatorio son antecedentes de la entrevista.
porque revelan cierta información. Pero también hay una diferencia entre estas dos, y es que en el ámbito religioso, la confesión maneja la primera ley de la entrevista, ¿no? Esto ciertamente es conocido como la ley de la confesión al guardar la información, ¿no? La ley de la confidencialidad en este caso, porque toda esa información no puede ser divulgada, y lo mismo ocurre en la entrevista. Ahora, la confesión ha evolucionado desde el deber de decir todo a la codificación, a hacer hablar, hasta indagar la verdad. Por otro lado, el interrogatorio, hipnosis, asociaciones libres, cuestionarios, o lo que hoy en día identificamos como entrevista en el campo de la ciencia, aplicado, pero según al objetivo de lo que se quiere investigar o se quiere confirmar. Como hablábamos de la mayéutica, ¿no? El maestro, en este caso, es el facilitador del aprendizaje. La participación del maestro, ¿no?, es de mediador. Él formula preguntas, pero subconscientemente la persona que está escuchando tiene las respuestas, ¿no? Entonces lo único que hace el maestro es poder hacer preguntas para sacar la luz de la verdad al aprendiz. Para esto se utiliza una comunicación fluida y de confianza para obtener este conocimiento. Se visualiza al estudiante o individuo como un ser con capacidades intelectuales. Y esta mayéutica es un sistema formulado por Sócrates, ¿no?, que es algo que podemos recordar. Pero, ¿por qué estamos poniendo por el otro lado a Jesús? Veamos. Adelante. En la anterior imagen veíamos a Jesús y la samaritana. Este pudo haber sido el primer antecedente en el Nuevo Testamento, ¿no?, en la realización de una entrevista. Cuando nosotros encontramos en el Evangelio de Juan, entonces nos dice que sale de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria, y vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, dio a su hijo José. Cuando a esta ciudad, él se encuentra con una mujer que estaba sacando agua del pozo en un cántaro. Entonces estaba allí el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y le dijo: dame de beber, no, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar. En este caso, el entrevistador es Jesús. La mujer samaritana dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana? En este caso, tenemos una de las primeras intervenciones de lo que es la secuencia de la entrevista, porque nos encontramos con dos personajes, uno que formula la pregunta o realiza un inicio ante el desarrollo de una entrevista, y otra persona que va respondiendo. En este caso, la samaritana no responde de forma negativa, no responde de forma negativa, no le da un no rotundo, sino ella dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Entonces, y la misma responde: porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. No es una forma negativa, tal cual, para poder terminar la entrevista. Sin embargo, Jesús responde: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva, ¿no? Él va facilitando la información y la interacción entre ambos. La mujer responde: Señor, ¿no tienes tú con qué sacarla? Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Y si vamos analizando este capítulo,
nosotros iremos encontrando una respuesta que solamente ella la puede dar, ¿no? Pero que Jesús ya la tenía en él. ¿Qué requisitos cumple la entrevista? La entrevista es una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa. En este caso estamos hablando de investigación, ¿no? Pero veíamos que se maneja en diferentes ámbitos, en el periodístico, en el psicológico, en el clínico, veíamos en el periodístico, en la investigación. Entonces, ¿qué requisitos cumple la entrevista? Que es una técnica que utilizaremos y es de gran utilidad para cada uno de estos ámbitos de aplicación. Se define como una conversación que se propone un fin. La entrevista siempre va a seguir un fin determinado distinto al simple hecho de conversar. Es un instrumento técnico que adopta la forma de un diálogo coloquial. La comunicación interpersonal establecida entre el investigador, el fin que tiene es de obtener respuestas verbales a cada una de las preguntas planteadas o sobre el problema propuesto. Entonces, la conversación anterior, la que compartíamos, la de Jesús, ¿fue o no fue parte de una entrevista? Esto es lo que cada uno de ustedes tiene que resolver para el día miércoles, ¿no? La entrevista es más eficaz que el cuestionario, porque obtiene información más completa y profunda. Además, presenta la posibilidad de aclarar dudas durante el proceso, asegurando respuestas más útiles. En el caso de violencia intrafamiliar, donde ninguna de las partes ha realizado una denuncia, ¿cómo se puede identificar tal maltrato? ¿Cómo se puede abordar el caso siendo líderes o pastores de iglesia? Esta es una pregunta que iremos desarrollando en la clase del día de hoy. Realice posterior al desarrollo en clase una tarea. Para el día de mañana presentar 10 casos en la Biblia en la cual se desarrolla una entrevista y señale quiénes son los personajes de esta entrevista.